Esta noche ya, el tiempo pasa rápido, ¿verdad? ¿No? Hace nada estaba aquí, rápido. Gracias al Señor por todo, amén. Seguimos con esta serie de estudio. ¿Cómo se llama el estudio en general, hermanos? ¿Cuál es el tema general? Hermano Pau. ¿Cuál es, hermano? El tema en general es el significado del matrimonio. Ese es el tema en general, amén. El capítulo 1, el secreto del matrimonio. El capítulo 2, el cual estamos viendo, ya tuvimos una, es la fuerza para el matrimonio, que hoy vamos a culminar. Apréndanse, ya van a venir preguntas. Anoten. Muy bien, nos habíamos quedado en la maravillosa palabra del Señor que nos enseñaba y hablábamos a las esposas. Como el apóstol Pablo nos dice en su palabra por medio del Espíritu Santo: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y vimos las cosas acerca de la esposa, pero que también no excluye al hombre, sino que también depende del hombre poder someterse. El apóstol Pablo aplica al matrimonio un principio general que rige en la vida cristiana, y es ese: someterse, aunque no nos guste, ¿verdad? Someternos unos a otros. Solo las personas que tienen el Espíritu Santo, solo las personas llenas del Espíritu Santo pueden experimentar un cambio, hermanos, muy radical en sus relaciones personales y llevar un margen de la imagen del Señor Jesucristo. Y en realidad lo que la Biblia nos enseña es que no podemos satisfacer nuestros propios intereses. O sea, no fuimos creados para satisfacer el yo que estoy viendo o el usted. No, fuimos creados para satisfacer al Señor, para vivir por Él. Pero el mandamiento es muy grande, dice: amarás al Señor tu Dios. Ese es el más grande, amén. Pero luego el Señor resume 10 mandamientos y coloca el otro: amarás a quién, a tu prójimo como a ti mismo. O sea que fuimos creados para servir al Señor, y también fuimos creados, hermanos, dentro del matrimonio para servir a nuestra ayuda idónea, que es su esposa o su esposo. Y esa es sin duda alguna la función más importante que pueda darse dentro del matrimonio cristiano. Un matrimonio que no se somete el uno al otro no sirve. Un matrimonio que no se sirve con amor, con humildad, no llega a nada. Entonces tenemos una pregunta: ¿tenemos que ser realmente siervos? Todos sabemos que el apóstol Pablo se considera siervo del Señor Jesucristo, amén. Todos somos siervos del Señor, aquellos que han creído, aquellos que creen en su nombre, que confían. Bueno, el siervo antepone las necesidades ajenas a las suyas propias. Eso es lo que la Biblia declara, y es así como deben de vivir los creyentes. Les explico de una manera más detallada. Un verdadero siervo de Jesucristo vive con una actitud constante de humildad, buscando el bien del otro antes que su propia comodidad. Eso dice la Biblia, amén. Eso es algo maravilloso, hermanos, que nos casamos pero no entendíamos realmente para qué fuimos creados. ¿Y por qué? Bueno, porque seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar hoy el capítulo 2, la fuerza para el matrimonio, pero vamos a poner esto en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más. Gracias, Padre, por tu misericordia, tu amor, porque muchas personas, Señor, no pudieron respirar hoy, no están con vida, Señor, pero nosotros sí. Gracias por este ministerio, gracias por este templo, gracias por esta iglesia.
que demuestra que quiere aprender, Señor, al igual que mi persona, Padre. Gracias porque había muchas cosas que nos pudieron detener, pero aquí estamos, Señor. Queremos que nos hables, queremos que nos ayudes, Señor, a poder tener un matrimonio fiel, un matrimonio sólido. Y todos sabemos, Señor, y dependemos de que eso lo conseguimos solamente en las instrucciones de tu bendita voz, que es la Biblia, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Toma el control y bendíganos a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Bueno, tenemos también al esposo. Aunque Pablo le declara que es cabeza, el esposo también debe de someterse. ¿Sabe por qué? Porque aparte de ser esposos, somos hermanos en Cristo. Amén. Aparte de ser esposos, somos amigos. Somos hermanos en la fe. Por ende, tenemos que servir a la esposa. Por ende, porque vosotros, hermanos, dice Pablo en Gálatas, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, dice. Bueno, pero solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No. Pablo dice, no la usen, sino servíos por amor los unos a los otros. Por tanto, el marido y la mujer deben de servirse mutuamente y renunciar a sí mismo por mutuo beneficio de la pareja. Y usted dirá, ¿cómo puedo yo sacrificar todo lo que yo quiero por mi esposa? Bueno, ese es el modelo del matrimonio cristiano, hermanos. Eso es lo que quería que entendiéramos desde un principio. El secreto del matrimonio es que el evangelio de Jesús. Y eso implica que debemos de seguir el patrón del Señor Jesucristo cuando Él mismo se despojó, dice, a sí mismo, amén. ¿Para qué? Para buscar lo mejor para su esposa, o sea, la iglesia. ¿Podemos hacer eso nosotros hoy en día? Es muy difícil, pero ya les dio una clave. Está llenos del Espíritu. Y el Espíritu le va a guiar a esa gran verdad y decirle, antes de que estés bien tú, debes de tener bien a tu cónyuge, a tu ayuda idónea. Esto es maravilloso, hermano. El Evangelio no solo salva personas, no, las transforma. Amén. Sí, hermanos, transforma su mente. Ahora van a pensar de una manera espiritual y no secular. Y hay tres maneras de servirse como parejas. Hay tres maneras. Bueno, hay muchas, pero yo en el estudio traigo tres maneras. La primera es, ¿puede una pareja servirse con resentimiento? Sí. Sí, puede una pareja. Y está mal. El servicio debe de nacer por amor, no por obligación, hermanos. Usted acepta a su esposa por amor, amén, no por obligación. Usted aceptó a su esposo por amor, no por obligación, no porque alguien le obligó. Aquí el enfoque no es simplemente cumplir una obligación. No, ese nunca ha sido el enfoque cristiano, hermano, sino reflejar la relación que Cristo tuvo con la iglesia. Eso es lo que la gente quiere ver allá afuera en el matrimonio cristiano, el reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere ver la gente, hermano. Eso es lo que va a llenar el corazón de las personas y decir, oh, qué matrimonio tan maravilloso. A pesar de que hay muchas luchas, amén, porque sí hay. A pesar de que hay muchos problemas, muchas cosas que pueden estorbar, pero ellos en exterior e interior, como cantan cánticos, como hablamos la vez pasada, hay un matrimonio sano, hay un matrimonio que sabe que el secreto es el evangelio, y va el perdón, y va el amor, y va la bondad. Entonces reflejan el gran poder del Señor Jesucristo. Reflejan esa maravilla. ¿Por qué? Porque Cristo amó a la iglesia dando su vida. Y eso no es cualquier cosa. Cristo dio su vida por la iglesia, no con resentimiento, amén. No, fue por amor.
Bueno, ¿podemos aplicar eso al matrimonio? Sí, hermano, apliquemos. Aunque muchos matrimonios hoy se sirven con resentimiento, ellos están cumpliendo una acción externa. Aunque sirven a su pareja con resentimiento interior, pero el corazón, que Dios lo conoce, no está alineado al propósito divino, a la institución del Señor de amor y entrega. Y un matrimonio con resentimiento, hermanos, le va a llevar al declive. Ya sabemos que es declive, ¿verdad? Algo que va de caída, hermanos, despacio, hasta que haya eso que llaman divorcio. Y esa pequeña palabra, cuando ya se menciona en el hogar, es un caos, hermano. Es un gran caos que no hayan que hacer. Y entonces Satanás se alimenta de esta persona con resentimiento y pone un pensamiento en el esposo y pone un pensamiento en la esposa, y hay una línea que se llama divorcio, que el cual no es el plan divino del Señor. El Señor desde un principio nos dejó en claro que es un pacto eterno. Amén. Eso es el matrimonio, algo maravilloso. Servir con resentimiento, hermanos, contamina el matrimonio. Pablo dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Es tan difícil entender las palabras de Pablo. Todo lo que hagáis, todo lo que usted hace por su esposo, por su esposa, hágalo de corazón, como para el Señor, no para ningún hombre, hermano. No para que la iglesia le vea que usted es un esposo fiel o una esposa fiel o algo. No, hágalo para el Señor. Dios es el único que conoce nuestros corazones. Amén. Amén. Dios es el único, hermano, que puede llenar su corazón de amor para que usted, su esposa y el esposo puedan someterse con amor, no con resentimiento. Si usted sirve a su pareja con resentimiento, entonces usted lo está haciendo para agradarse a sí mismo, para cumplir, pero no es lo mismo cumplir que honrar a Dios. ¿Estamos? No es lo mismo que yo esté predicando aquí, pero que no honre a Dios. No es lo mismo. Pero como Dios es soberano, como Dios, hermanos, todo lo sabe, Dios de un golpe puede poner en vergüenza a cualquiera. Amén. Sí, hermano. Por eso la temible barrera de que uno debe de tener aquí, hermanos, esa barrera espiritual que yo digo todos los días de mi vida: Señor, úsame a tu manera. Nada más. ¿Por qué? Porque esto que estamos viendo y estamos enseñando, hermanos, realmente me ayuda a mí personalmente y a ustedes. No es que ya yo traigo el matrimonio perfecto y se lo quiero compartir como experiencia. No, hermano, no es así. Es aprender juntos, amén. Es crecer juntos, porque Dios, hermano, escuche bien, Dios quiere corazones dispuestos, no corazones obligados. Dios quiere corazones, Dios quiere esposas y esposos dispuestos a amar, no por obligación, sino por amor. Pero podemos, si hay resentimiento aquí en matrimonio, podemos conocer la raíz y podemos quebrantarla, hermanos, con el Señor. Amén. Sí se puede, hermanos. Sí se puede, hermano. Mire, hay un versículo poderoso que no aplica al contexto que vemos, pero podemos aplicarlo a un principio. ¿Sí me explico, verdad? No quiero que vaya a decir que eso aplica al matrimonio, no. Es un principio, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, note qué palabras.
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, un matrimonio en resentimiento no puede servirse, hermanos, si hay algo ahí. ¿Qué tiene que hacer primero? Reconciliarse en amor. ¿Podemos hacer eso? Aunque cueste, hermanos. Mire, un matrimonio sin orgullo es algo maravilloso. Y no es debilidad, es sumisión a Dios. Porque ha entendido lo agradecido que tiene que ser uno, hermano. Imagínese una palabra de resentimiento, algo que está ahí, pero usted no quiere perdonar porque está resentido, la palabra le dolió. Como dicen, las palabras duelen más que los golpes, pero está ahí, hermano. La Biblia nos manda a que seamos sumisos y seamos como Dios. ¿Qué hizo Dios? Que a pesar de que le escupieron, que a pesar de que le azotaron al Señor, a pesar de que le dijeron tú sanas por Satanás, ¿él qué hizo? Perdónalo, Señor. No saben lo que hacen. Nunca le dijo a Pedro, estoy resentido, hacete un lado. Mañana que me pase hablo contigo. No. La reconciliación, reconocer lo que ha hecho mal el esposo o la esposa, lleva a que usted, mire, ¿cómo es posible, hermano? Es que no podemos entender, al menos yo sí lo practico y no me siento débil. Y si no me cree, pregúntele a Anita. Pero al menos yo no puedo dormir o orar al Señor sabiendo que tengo algo contra ella. No puedo. ¿Sabe por qué? Porque siento que Dios me aborrece. Dios aborrece el pecado, ¿verdad, hermano? Sí, hermano. Al menos yo. ¿Podemos practicarlos todos? Sí, hermano. Y uno dice, no, hay que primero estar en ¿qué? En gozo, alegría, paz. Esa paz que el mundo no le va a dar. Esa paz que solo Dios da. Luego de que usted se reconcilie con su esposo o esposa, hoy sí, vaya a orar. Hoy sí, ¿verdad, hermano? Sí, hermano. En el matrimonio esto se traduce, hermanos, en resolver los conflictos internos antes de intentar servirle. Porque si usted está resentido, no va a servir de corazón. Va a hacer las cosas de mala gana. Y se nota cuando una persona hace las cosas de mala gana, ¿ve? Servir con resentimiento en el matrimonio desvirtúa el propósito cristiano del matrimonio. El verdadero servicio en el matrimonio, hermano, debe de nacer del amor, debe de nacer de la humildad y un corazón dispuesto. No de obligación ni con molestia. ¿Cómo podemos transformar el resentimiento en amor? Bueno, en reconciliación y comunicación, amén. Sí, hermano. Si le molesta algo de su esposo, dígaselo. Por eso desde un principio dijimos, sea transparente. Que el matrimonio sea algo transparente, amén. Que no haya secretos, nada. Si le molesta algo de su esposa, dígaselo. Y si hay molestia, reconcíliese. Y traten ambos de tener un enfoque de Cristo. Que a pesar de que Cristo sabe y sabía, hermanos, de que su esposa es infiel, ¿sí o no? La ama, la cuida, la respeta.
y le da todo lo necesario, hermano. Entonces usted, a pesar de que su esposo no sea infiel, no vaya a pensar que le digo que es infiel, amén, pero que no es perfecto y está lleno de defectos, ámelo. Y viceversa al esposo, que es un mandamiento más tremendo todavía, porque es la autoridad. Pero entender el enfoque de Cristo, cómo Él se entregó, cómo Él nos da la muestra de ejemplo, y Él nos va a ayudar, hermanos, a tener humildad. Él nos va a ayudar a tener esa disposición de poner las necesidades del otro antes que las propias de uno. Eso es servirse con resentimiento, pero también hay gente que se sirve con egoísmo. El matrimonio no es un escenario, hermanos, del egoísmo. Cristo no puso sus necesidades primero, jamás. Y como el reflejo de Cristo es lo que refleja el matrimonio, entonces debemos de hacer el matrimonio el enfoque de Cristo, amén. No sé si me comprende, hermano. No estoy hablando que seamos un matrimonio lleno de paz, de amor y que seamos ejemplo en la calle, pero, hermanos, cuidado. ¿Qué ejemplo le va a dar a las personas del mundo? El único ejemplo que debemos de dar a las personas del mundo como matrimonio es el enfoque de Cristo. Es el único. No vaya a decir, es que mi matrimonio es como el de Sara y Abraham. Es que porque Sara le dijo a Abraham, ay mi Señor, aquí estoy. No, es Cristo, hermano. Siempre es Cristo, siempre va a ser Cristo. ¿Por qué? Porque Él es quien merece la honra y la gloria, hermano. Ningún hombre. Todo hacedlo para el Señor. El egoísmo en el matrimonio es cuando uno prioriza sus deseos, su comodidad o intereses sobre los del cónyuge. Eso rompe la unidad del diseño de Dios. El egoísmo impide el servicio, hermano. Yo sé que usted ya había escuchado de servirse como esposos, amén. ¿Verdad que sí? Las personas que entienden realmente habían escuchado eso. ¿Por qué? Porque el matrimonio, como me lo enseñaron a mí, hermanos, en estudios, es simplemente amarse, cuidarse e ir a la iglesia. Pero digo yo, ¿por qué Pablo dice, sométanse unos a otros? ¿Por qué el esposo debe de servir a la esposa? ¿Cómo podemos entender eso? ¿Por qué Pablo dijo esto, digo, respecto a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia es tan perfecta, hermano? Que somos una mente finita, no podemos entender la grandeza del Señor. Pero lo poco que nos revela debemos de entenderlo, hermano. Y debemos de aplicarlo. Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada de eso lo hagan así. Antes bien con humildad. Estimando a cada uno de los demás, dice, ¿como qué? Como superiores, hermanos. Deje el orgullo. O dejemos el orgullo. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El egoísmo significa mirar solo por lo mío. Esto contradice la instrucción bíblica de considerar primero las necesidades del otro y servir con humildad. Eso contradice cuando la Biblia dice que Cristo amó a su esposa, que Cristo primero bendijo a su esposa, Él se despojó a sí mismo y amó a la esposa, a la iglesia, que es usted. Tenemos que reconocer cuando hay egoísmo en el hogar. Sí, es de valientes reconocer eso. La Biblia dice que solo los valientes van a ¿qué? Van a arrebatar el reino de los cielos. Solo los valientes, los
sinceros de corazón, no los mentirosos. No aquellas personas que dicen tener un matrimonio feliz, pero el reflejo de ellos no es Cristo, sino solo algo externo, hermanos. Como aquellas tumbas hermosas con flores, pero por dentro, hermanos, podridos. Sin la vida en plenitud del Señor Jesucristo. Sin tanto amor. Miren, el egoísmo no es solo un defecto de carácter. Es un gran pecado, hermano. Aunque mucha gente dice no es pecado, sí es pecado. Un poquito de egoísmo puede destruir mucho, hermano. Y ha destruido muchos, no solo matrimonios, sino liderazgos, hermano, familias. Por el egoísmo, por ser egoísta, que él agarró odio y lo mató. Y viceversa, hermano. Por el egoísmo hemos visto muchas cosas. Mantenerse egoísta en el matrimonio crea distancia emocional, conflictos y un dolor espiritual. Y la persona que no está bien agarrada del Señor, hermano, ahí viene el problema. Ahí es cuando no lo volvemos a ver aquí, porque no ha entendido el enfoque de Cristo. Porque no ha entendido que el Señor le dice, no importa cómo sea, ámelo, porque yo lo mando. Qué difícil, ¿verdad, hermanos? Que el Señor le diga, bueno, es que mi esposo se porta mal, mi esposa, amalo. Es un mandato mío, amalo. Tú eres responsable de las palabras que yo te he dicho en la Biblia y que no obedeces. Nosotros somos responsables, hermanos, de eso. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Podemos transformar el egoísmo? Sí, hermano. ¿Por qué? Porque el amor es sufrido. Porque el amor es benigno, hermano. Porque el amor no tiene envidia. Miren esas palabras, ese versículo no lo vamos a ignorar esta noche. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Ese es el amor, pero el amor de Cristo, el matrimonio que tiene el amor de Cristo, hermanos, refleja el sacrificio de Cristo en su hogar. Ahí vamos a destruir aquello que dice, el matrimonio que yo tuve se desvaneció el amor. Nunca estuvo Cristo. Y se lo digo con autoridad. ¿Sabe por qué? No creo que mi Señor falle. No creo. O a lo mejor la esposa sí estaba arraigada en el Señor, pero el esposo no. Pero no era del Señor. Pero mi persona, que también está llena de defectos, hermanos, no cree en un Dios que falla. No creo. El enfoque que yo tengo, hermanos, del matrimonio es toda la vida. Es pacto eterno. Es lo que la Biblia me ha enseñado. Me ha enseñado a servir y amar a mi cónyuge, sea cual sea, o sea cual sea su carácter. No lo hago para que ella se sienta bien, no. Es que Cristo me dice, ámala. Y si yo ignoro esa palabra, desobedezco al Señor. Y yo no sé si a usted le duele como a mí, pero a mí me duele desobedecer al Señor muchas veces. Y yo le digo al Señor, perdóname, Señor. ¿Pude ir? Sí, pude ir, Señor. ¿Pude hacerlo mejor? Sí, pude, Señor. Perdóname. Es que así somos. Imperfectos, amando un Dios perfecto, hermano.
Qué difícil es sacrificar intereses personales, hermanos, por su esposa o esposo. Qué difícil. Qué difícil es poner el bienestar del otro por encima del suyo. Esa entrega en un matrimonio, hermanos, refleja el carácter de Cristo y va a fortalecer la relación matrimonial. Miren, un matrimonio de Cristo, hermano, tiene miles de problemas, pero es sostenido por el Señor, hermano. Que nada puede separar ahí el amor. El Señor lo dijo, lo que Dios unió, o sea, lo que yo uní, lo que los matrimonios quieren es que tengan el enfoque mío, no lo separe el hombre. No puede, hermanos, nada separar un matrimonio que tiene el carácter de Cristo. No puede, no puede. Por eso esa palabra, ¿verdad? Que buen invento hasta que la muerte nos separe. Pero hablando de matrimonios cristianos, amén. Sí, hermano. Tengo varios ejemplos de egoísmo de un esposo. Un esposo egoísta es aquel que toma decisiones unilaterales. Siempre decide él dónde se va a comer, dónde se va a ir, qué comprar o cómo gastar el dinero, sin consultar a su esposa, pensando solo en sus gustos e intereses cuando puede haber una necesidad en el hogar. El egoísmo de un esposo puede ser en tiempo y atención, amén. Sí, hermano. Prefiere pasar horas en su trabajo que dedicarle una hora a su familia. Hay esposos así. O prefieren pasar metido en los videojuegos. Yo conozco así, hermano. Todo el día ahí. ¿Tiene razón la dama de molestarse? Sí, ¿verdad, damas? Sí. Son cosas que no edifican. O salen con sus amigos todo el día. Y la pobre esposa con todo en el hogar. Antes que compartir un tiempo de calidad con su familia. Existen esos tipos de egoísmo. Un esposo es aquel que no escucha las necesidades de su esposa o preocupaciones. Minimiza sus emociones, hermanos, o problemas, enfocándose únicamente en lo suyo. Si la ve triste, no le pregunta qué le pasa. Mientras él está bien, ese es un esposo egoísta. Ese no es el reflejo de Cristo. Cristo llega y le dice, ¿qué necesitas? ¿Necesito comida? Ahí está la Biblia. Amén. ¿Necesito vestir? Ahí está la Biblia. Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Todo lo demás. Un esposo egoísta es aquel que evita ayudar con las tareas del hogar o el cuidado de los hijos, dejando toda la carga a la esposa. Ya miré muchas esposas sonriendo, pero también hay esposas egoístas. Existen esas esposas que demandan más atención de lo que realmente el esposo pueda dar, sí. Esperan que el esposo siempre dé un extra de lo que ya ha dado, sin reconocer las responsabilidades del esposo o el cansancio que tiene. No les interesa. Y ahí hay egoísmo. ¿Para qué? Para que ellas puedan ir a ver su novela, entre paréntesis, su serie, o salir con sus amistades. Pero miren, el mayor de los egoísmos de las damas, no hablo por ustedes, hermanos, hablo por el porcentaje que busqué mundial. ¿Saben cuál es? Gastarse el dinero en vanagloria
Y yo dije, ¿es posible eso, Señor? Sí, es posible, hermano. Gasta el dinero en cosas personales sin considerar prioridades del hogar, sin considerar necesidades de los hijos y sin considerar necesidades del esposo. Y gastan, hermano. Y gastan más allá. Y algunas también toman decisiones sin consultar al esposo. Es egoísmo. Hicieron varias compras sin hablarlo porque tal vez el esposo les iba a decir, no lo compren. Entonces tomaron la iniciativa y lo hicieron. Es egoísmo. Es egoísmo. Hace unos años, hermanos, visité un amigo mío, muy cristiano, de verdad, hermanos, muy buen cristiano. Y llegaba a su casa yo y me atendieron de lo mejor, hermanos. Reflejaban el amor del Señor, amén. Exteriormente, en exterior, reflejaban el amor de Dios. Y yo muy agradecido con ellos. Le pregunté a él, usted sabe que uno entre amigos se pregunta lo que sea, ¿verdad? Hay confianza. Él se llama Roger, yo le dije, Roger, quiero pedirte un gran favor. Miren cómo trabaja el Señor muchas veces, enfrente de la esposa. Yo no era cristiano. Quiero pedirte un gran favor, yo ando de viaje aquí, andaba en Santa Bárbara. Necesito que me prestes un par de tenis porque no tengo cómo irme para San Pedro. Hermanos y hermanas, la reacción de él no tuvo precio para mí. Me dijo, hermano José, yo solo tengo un par de zapatos. Y yo le dije, ¿cómo es posible? Si la mayoría de hombres tiene 2 o 3, amén. Chinelas, jugar pelota, qué sé yo, para correr. Y cómo el Señor me utilizó, hermano, siendo un incrédulo. Y yo le pregunté, ¿y tu esposa cuántos tiene? 11. Una mujer egoísta. ¿Sí o no, hermanas? Sí, hermano. Y para no hacerles larga la historia, me fui con los rotos que andaba. ¿Y cómo va? Pero gracias al Señor, que Dios, hermanos, cuando hay un matrimonio con el enfoque de Él, no hay egoísmo, hay amor. Hay algo maravilloso, hermano. Tenemos una acción más, cómo servirse. Y es la mejor, es servirse con alegría. Pablo dijo, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Servir con alegría, hermanos, significa hacerlo con un corazón que quiere agradar a Dios y no a la persona. Debemos de seguir ese ejemplo de Cristo. Ustedes saben cómo terminó esa gran noche donde el Señor Jesucristo, hermanos, lavó los pies de sus discípulos. Amén. Todos conocemos esa historia maravillosa, y quien no la conozca, San Juan, capítulo 13, del 1 al 17. E incluso el Señor lavó los pies de una persona que no le amaba de corazón. O sea, Él sirvió a esa persona. Jesús se inclinó humildemente y lo hizo con amor, aunque era el Maestro, aunque era el Señor. Eso es el matrimonio, hermanos. El matrimonio refleja esto. Servirse no es debilidad. ¿Qué pudo haber dicho Judas? El mero Dios me está sirviendo. No, Él lo hizo por amor, no por obligación. Fue un amor genuino. Como el Señor Jesucristo nos sirvió
Hoy en día nosotros, y sirvió a toda la multitud, hermano. Pero lo más maravilloso de esa historia es el verso 17, que solo se los quiero leer así. El Señor dice: bienaventurados seréis si las hicieres. ¿El qué? Bueno, el servicio. El reflejo que muestra el Señor es servir aunque le traten mal. Amén. Ahora, si usted sirve a su esposa que no lo merece, usted es bienaventurado. Y a la esposa, si sirve al esposo que no lo merece, usted es bienaventurada. La Biblia detalla eso. No lo detallo yo, hermanos, es la Biblia. Bienaventurados seréis si ustedes hicieren esas cosas. Por eso es que servir con alegría, hermano, fortalece la unidad del matrimonio. Cuando hay un matrimonio que se sirve con alegría, despojándose de todo, ahí hay un ambiente de paz. Ahí hay respeto. Ahí hay confianza. Ahí está reflejado el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Mire, una actitud alegre y generosa, un matrimonio maravilloso destruye el resentimiento y el egoísmo, hermano. Lo destruye totalmente porque ahí está el carácter de Dios. Pero hay preguntas: ¿de dónde surge esa alegría? Está lleno del Espíritu Santo. Una vez más, no dejemos pasar eso. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Un corazón que busca agradar a Dios más que a sí mismo. Ahí hay alegría, hermano. Cuando una persona tiene la humildad y cuando una persona se entrega a Cristo sin ver lo que las otras personas dicen, hermanos, allí hay alegría, hermanos. Cuando la pareja tiene una actitud de amor genuino, incluso en las pequeñas acciones, hermano, se ve el carácter de Cristo. Sí, hermano. En las pequeñas acciones. En tan solo que usted llegue a su hogar y le dé un beso en la frente a su esposa o esposo, allí está el reflejo de Cristo. Preguntándose al Señor: gracias, Padre, porque regresé a mi hogar, amén, en ambas partes. Y una persona me dijo: hermano, ¿qué gano yo con servir a mi esposo o esposa? Y es aquí donde está el centro de todo mi estudio, hermano. ¿Sabe qué gana usted con servir a su esposo o esposa? Felicidad. No hay otra explicación. La profunda felicidad que puede vivirse en el matrimonio es esa: seguir el ejemplo del Señor. Es lo que ganamos, hermanos, una felicidad inmensa. Y le dirán: ¿por qué es tan feliz usted con su esposa? Es que servimos a Dios y nos servimos mutuamente. En las pequeñas acciones, hermanas, donde su esposa ya no puede cargar la Biblia y usted se la carga, o va muy ocupada y viceversa, ¿sí o no? Son pequeñas acciones, hermano, que muestran el reflejo del Señor. Pero dentro de esa felicidad, hermanos, existe algo que se llama egocentrismo, que está destruyendo los matrimonios. Ese egocentrismo, hermanos, es el principal obstáculo para que una persona pueda servir y tenga un corazón feliz. ¿Qué es el egocentrismo? Una persona que piensa excesivamente en sí misma, que él ve todas las cosas solo en su punto de vista.
que aunque usted le dé una corrección bíblica, él dice, no, y no es así. ¿Verdad que tenemos muchos hermanos así? ¿Verdad que sí? Hay hermanos que si usted les dice el púlpito es color marrón y él dice, no, es negro, hermanos. Y usted le dice, no, es marrón, no, es negro. Eso es egocentrismo, hermano, y es peligroso. En un matrimonio decir, no, es que la Biblia dice que yo soy la cabeza y solo la cabeza y por ende yo soy la autoridad. Eso es egocentrismo, puntos de vista fallidos. Mire, el egocentrismo, hermano, se manifiesta en múltiples formas. En la impaciencia, en la irritabilidad. ¿Qué tan rápido se irrita una persona? En la envidia. Aún dentro del matrimonio, la esposa le tiene envidia al esposo. Y el esposo le tiene la envidia al esposo. Hay un espíritu de rencor que no olvida las ofensas, hermano. Allí hay egocentrismo que todavía no ha perdonado de corazón, porque no sabe cuál es el enfoque del Señor. Si usted siente que no ha perdonado de verdad, deje su ofrenda. No pierda el tiempo, hermano y hermana. Deje su ofrenda. ¿Qué es ofrenda? O sea, deje su vida antes de servir al Señor así, porque el Señor ya sabe que a nada va. Como ese himno maravilloso. ¿Y cómo puedes tú orar resentido con tu hermano? Y después dice, hermano, Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado, hermano. Y un matrimonio donde no son contestadas las oraciones es un matrimonio en declive, hermano. El centro de esto es la felicidad de Cristo. Me falta un verso más, hermano, y terminamos el capítulo 2. ¿Me permite? La Biblia dice en Mateo 16, 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En otras palabras es, si buscas tu felicidad antes que buscar a Cristo, apliquémoslo al matrimonio. Si buscas que tu matrimonio sea feliz antes de buscar a Cristo, no vas a conseguir nada de ello. El Señor dijo, fuera de mí no puedes hacer nada. No sean necios, fuera de mí no pueden hacer nada. ¿Cómo quieren ser felices si no está el Señor? ¿Cómo? En cambio, si buscas primero servir a Dios por encima de tu felicidad, obtendrás ambas cosas. Felicidad y estabilidad en el Señor. Miren, el Señor Jesús murió por todos. Amén. Amén. Quiero que entiendan, hermanos, que no es teología que les estoy predicando, es enfoque matrimonial. Y como Pablo dijo respecto a Cristo, hay que hablar de Cristo, hermano. El Señor murió por todos, para los que viven, dice su palabra. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesús murió en lugar de la humanidad, de usted y yo, de todos. Cristo murió de manera suficiente para todos. Es muy eficaz para los que creemos esa verdad. Pero Él murió para los que viven.
quiero que entendamos esta frase para los que viven. No está hablando de las personas que viven físicamente, no. Está hablando de aquellas personas que tienen una vida nueva en Cristo. ¿Sí? El Señor murió por usted. Usted creyó en Él, ahora tiene una nueva vida en Cristo. Ahora, como usted tiene una nueva vida en Cristo, ahora tiene que vivir para Él. Ya no puede vivir para sí mismo. Y como usted se casó eclesiásticamente, ¿por qué lo hizo? Usted dirá, ¿por qué me casé por la iglesia? Algunos dicen, solo por civil, pero quiero hacerlo por la iglesia. ¿Por qué se casó por la iglesia? Bueno, porque ya no vive para sí, vive para Cristo. Y el enfoque de Cristo es eso, que usted refleje el carácter de Dios. ¿De qué? De que usted es una nueva vida. Por eso el matrimonio eclesiástico es tan importante, hermanos. No es necesario, dicen algunos. Sí es necesario, hermano. Porque es un enfoque cristiano. Porque es un enfoque donde Cristo dice, bueno, ya se casaron civil y son cristianos. Bueno, se supone que son cristianos. Pero si tienen vida nueva, ahora ya no viven para sí. Esa mentalidad de que no se van a casar eclesiásticamente no debe de estar en un hijo de Dios. Ahora viven para aquel, dice, que murió. O sea, Cristo. ¿Y para qué sirve casarse eclesiásticamente? Para testimonio, hermanos. Aquel que murió y resucitó por todos nosotros, hermanos. Esto implica que un matrimonio debe de ser obediente al Señor. De que un matrimonio debe de tener un servicio y someterse el uno al otro en el Señor. Y no solo eso, hermano, adoración entre ambos al Señor, pero hacedlo de corazón. Mire, vivir para nosotros antes que para Dios y las personas que nos rodean es pecado, hermanos. Porque el Señor murió por usted. El Señor le compró, amén. Usted es esclavo del Señor, hermano. Ya no puede vivir para sí mismo. Ahora tiene que vivir para Él. Si usted no vive para Él, entonces es rebeldía y pecado. Démosle gracias al Señor que no nos van a apedrear por ser rebeldes muchas veces. En el Antiguo Testamento los mataban por ser rebeldes. Pero la gracia del Señor es, ámenme a mí y vivan para mí. Ese es el enfoque, hermanos. Maravilloso del Señor. Qué maravilla. Sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Terminamos con esto maravilloso. Proverbios capítulo 28, verso 14, miren, hermanos. Proverbios capítulo 28, yo lo voy a leer para ustedes. Verso 14 dice su palabra: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Por qué ese versículo? Bueno, porque dice, es extremadamente feliz aquel matrimonio que teme. ¿Por qué teme? Porque Pablo dice, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios y serán felices, hermanos. Qué maravilloso. ¿Quiere usted ser feliz en el matrimonio? Pruébese a sí mismo si tiene el Espíritu Santo primeramente. Y que el Espíritu Santo le guíe, y esa es la fuerza. El secreto del matrimonio es el Evangelio, y la fuerza para el matrimonio es el Espíritu Santo. Si Dios nos lo permite, el próximo miércoles, hermanos, tendremos el capítulo 3 bajo el tema la esencia del matrimonio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más
en tu casa de oración, Padre. Gracias por este momento. Gracias, Señor, por los hermanos que soportaron un poco de tiempo, Señor, para querer aprender, querer practicar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más me usaste, Señor, dándote la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces, Padre. Te pedimos por todas esas familias que no quieren realmente, Señor, venir. Matrimonios que realmente no se apoyan entre sí, no se someten entre sí y por ende no hay una solidez y una vida en plenitud del Espíritu, Señor. Te pedimos que los bendigas enormemente y que esa llama que se está apagando, Señor, pueda encenderse nuevamente y puedan servirte de corazón, Señor. No solo de labios, Señor, sino de corazón, en espíritu y en verdad. Gracias a cada uno de mis hermanos. Y en lo que respecta a mí, Señor, gracias porque hoy me enseñaste muchas cosas. Y espero realmente que tú hayas puesto alguna palabra de estas en el corazón de cada uno de mis hermanos. Gracias por todo, bendíganos. Gracias por la salud. Llévanos a nuestros hogares en paz, Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano.